aquí a la Casa de la Cultura, a esta presentación del libro que está fuera de nuestro ciclo de escritores, pero iba a ser algo muy especial y estuvimos hablando con la presidenta de Tetusa, que siempre le agradezco que colabore conmigo en estas funciones de presentación del libro. Y cuando vino Juan aquí a preguntarme si que podía reservar la Casa de la Cultura, lo hablo con Mari y ya lo montamos a ver cómo nos sale. Y nada, aquí estamos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Yo dejo con los protagonistas del libro, ¿vale? Perdona. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Dar las gracias, por supuesto, a Juan por confiar sobre todo en mi persona. Desconocía un poco lo que era la historia de él. Y gracias a Juan Emilio por estar aquí hoy, que es prologuista del libro, y a Juana Mari, que es la que ha trasladado todo lo que Juan le dijo. Bueno, pues voy a presentar en primer lugar a Juan Emilio, que es licenciado en Filología Hispánica e investigador actualmente presidente del Ateneo José Ramón de Algeciras, presidente de la sección sexta del Instituto de Campos Gibraltareños, tesorero de la Federación de Ateneo, presidente de Fundador de Ateneo, además de haber participado y participar en muchas más entidades. Como autor del libro podemos citar Poeta en Alerta, El Caserón del Mar Muerto, segunda antología de poetas de ahora, y ahora ha publicado un último libro que se llama Fátima Buseta o Buset. Una vida en el alambre, basada en la vida de la única acróbata marroquí de la historia. Y una de sus últimas colaboraciones ha sido escribir el prólogo de Vuelve a casa. Muchas gracias, Juan Emilio, por estar aquí esta mañana. Te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar voy a hablar brevemente como delegado de la editorial Seleer en el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Es una editorial joven todavía, que tiene muchas cosas positivas, pero que tiene también, como editorial joven que es, muchas cosas que ir mejorando. Pero creo que lo más importante de esta editorial es que ha centrado en el campo de Gibraltar una de sus grandes viveros de autores. Hace 10 años, pues prácticamente, si tú querías publicar un libro sin tener que poner el dinero por delante, tenías que ganar un concurso o fichar por una editorial poderosa con una obra que le llamara la atención. Era la única forma de hacer una publicación que no fuera autoeditada. Con la aparición de esta editorial de Seleer junto con Imagenta de Tarifa, pues tenemos ya dos editoriales que apuestan por autores campo-gibraltareños. Este es el que hace 37 de los libros que hemos publicado de autores campo-gibraltareños, y la verdad es que es muy importante el saber que una editorial, pues, que no es autoedición, sino que tiene un filtro de calidad. Cuando tú mandas el libro a Seleer, hay una serie de personas que valoran el libro y le dan el visto bueno. Por lo tanto, no es una editorial que publica cualquier cosa, ¿no? Hay editoriales como Círculo Rojo que tú le mandas la guía telefónica y te la publicas y tú la pagas. Pero esta editorial no, ¿no? Esta editorial pues cuida bien lo que publica, y la verdad que cuando yo supe de este libro, Mediación de Juani, a la que volví a encontrar en la Feria del Libro del año pasado, después de mucho tiempo sin verla, pues ya empezamos a ver la posibilidad de publicarlo en Seleer. Y aquí está el libro por fin. La editorial está en Alaurín de la Torre y yo me encargo, pues, de las presentaciones que hay en todas las poblaciones del campo de Gibraltar y de la Costa del Sol. Y hablando con ellos, pues los responsables de la editorial lo tuvieron muy claro, ¿no? Les gustan mucho los libros de este tipo, son libros basados en historias reales, libros que son testimonios palpables de la sociedad en la que vivimos. Y yo también, pues, cuando publicamos un libro Seleer, pues normalmente hago el prólogo, si no tiene ya un prologuista ya de antemano. Y también pues tengo el placer de, además de ser el enlace de los autores con la editorial, pues haber sido prologuista.
Y la historia, pues a mí me sobrecogió muchísimo, tuve el placer de leerla atentamente y bueno, he ido viviendo cada página de esta historia. Antes de conocer a Juan, que lo conocí después de leerlo, y la verdad es que habiendo leído la historia, luego conociéndolo a él, pues fue como si lo conociera ya de mucho tiempo, de muchos años. Y entonces, pues, todo lo que a mí me vino a la cabeza con esta historia, pues lo he intentado plasmar en el prólogo, que lo voy a leer para que veáis lo que yo he pensado, ¿no?, de esta historia. Lo he titulado "Cuando la literatura engrandece la verdad sin desvirtuarla". Es fácil caer en la tentación de convertir una obra basada en hechos reales en una forzada recreación de los acontecimientos sin ninguna dosis de buena y auténtica literatura. La novela entonces adolece de buenas descripciones, de buenos diálogos y de una trama arquitectónicamente bien construida, y simplemente queda reducida a una enumeración fría e insulsa de datos, fechas, nombres y acciones que está más cerca de una crónica periodística que de una verdadera obra de arte, como debe ser toda obra literaria. No es el caso que nos ocupa, pues la autora de esta intensa y ágil novela ha sabido convertir en literatura una historia real, sabiendo no desvirtuar la dura realidad, pero insuflándole alta literatura a todo lo que va narrando. Juana María Andrade ha plasmado fielmente las duras vivencias de Juan familiar, pero le ha introducido ingredientes tan necesarios para confeccionar una novela vibrante y atractiva como son la sensibilidad, la intriga, el estudio psicológico de los personajes que están basados en personas reales, y esto lo hace mucho más cercano y sobre todo que sabe dotar de alma a cada situación y a cada incidente de la complicada historia que nos cuenta, sin dañar el cuerpo que ha sufrido esas calamidades. Es decir, le pone espíritu y sentimiento a unos hechos padecidos en la carne y en los huesos de su protagonista. La autora no es por tanto una mera redactora de unas vivencias que su protagonista le está contando, sino que hábilmente, aunque transmite negro sobre blanco lo que se le narra, introduce su personalidad de escritora, de novelista, y sabe recubrir el argumento con una pátina literaria que no desvirtúa en modo alguno la autenticidad de los hechos, sino que los hace mucho más atractivos a los oídos de un lector que no quiere oír un noticiario ni un programa amarillo donde se exagera todo lo ocurrido, alejándose de la verdad y creando una trama hiperbólica que ha perdido la raíz de lo realmente acontecido, sino que lo que el lector desea es que le cuente lo sucedido con rigor, pero con gracia y belleza, con palabras intensas y profundas, con descripciones que recreen la situación y con un análisis de los acontecimientos tan imparcial que no llegue al receptor a demonizar a ningún personaje ni a endiosar a otros, sino que tendrá el propio lector que sacar sus propias conclusiones de lo acontecido sin sentirse coaccionado ni manipulado por los autores. Pues en definitiva, todo libro que cuenta hechos verídicos tiene dos autores, el protagonista y el profesional de la literatura que lo convierte en obra de arte, preparada ya para su lectura por un público exigente y experto que ha pagado para que le cuenten de la forma más artística y más rica una historia que, narrada por un periodista, no pasaría de ser una crónica de sucesos. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena a ambos, protagonista y autora, que han formado un binomio perfecto y muy bien compenetrado a la hora de llevar a la literatura una trama sacada de la más rabiosa actualidad, de la más amarga verdad, de la más sorprendente autenticidad, y es que, como he sabido, en muchas ocasiones la realidad es mucho más increíble e impensable que la más elaborada de las fantasías. Muchas gracias. Le cedo la palabra a los autores.
A ver, ahora tengo el placer también de presentar a Juana Mari. No la conocía y la verdad que se lo dije en su momento, se lo vuelvo a repetir, que ha sabido plasmar muy bien en el libro todos los hechos que Juan le transmitió. Ella es de Algeciras, lleva unos 20 años formándose, sigue formándose, y ella piensa que la escritura es una especie de memoria en la que recordar momentos de su vida y una herramienta muy poderosa que le permite expresar y hacer llegar a quien la lea sus historias y su mensaje. Pertenece a la Unión de Escritores de España y hoy nos presenta su primera novela como tal, que es Vuelve a casa. Cuando quiera, Juana Mari. Bueno, yo primero voy a deciros, lo voy a leer por aquí, por qué decidí escribir esta novela. Cuando Juan me propuso escribir su historia, lo primero que pensé es que podría ayudarle a contar sus vivencias para que un día se las pudiera transmitir a su hijo. Al escucharlo me di cuenta de que su historia era bastante dura y soy consciente de que no he podido reflejar todos sus sentimientos, sus miedos y su angustia en el papel. Esa parte cada uno de los lectores se la tendrá que imaginar y sacará sus conclusiones al terminar la lectura. De lo que sí me di cuenta es de que aquellos hechos que narraba visiblemente emocionado me llegaron desde el principio, porque sus palabras hablaban de un amor incondicional y verdadero, de luchar por lo que uno quiere, de las injusticias de la vida, e hizo que me sintiera identificada con sus vivencias que, aunque son diferentes a las mías, me resonaron por dentro. Quiero agradecerle su confianza en mí y que no pusiera trabas a mi creatividad, porque me ha dejado hacer y deshacer corrigiendo solo pequeñas cosas en las que me he despistado y ha respetado mi manera de narrar. Gracias a esto he podido hacer mía su historia y sus vivencias, y tengo que decir que aunque mi imaginación es muy fértil, nunca hubiera pensado que escribiría una historia en la que acontecerían un secuestro, un huracán, persecuciones e incluso un intento de asesinato. Gracias también a Juan Emilio Riobera por interesarse en nuestro proyecto y guiarnos por un camino difícil y maravilloso, el de las letras, que él conoce también. He aprendido mucho de esta experiencia, me he emocionado al escribir este libro y sé que representa un antes y un después en este propósito mío que es escribir. Gracias por último a los que os vais a adentrar en estas páginas. Quizás por unos instantes penséis como yo que esta historia podía habernos ocurrido a cualquiera de nosotros. Presentar al gran protagonista de hoy, que es Juan. Sé que está muy nervioso. Yo creo que en vez de lo vamos a bombardear preguntas, mejor que a lo mejor te sientas más a gusto. Ya eso lo dices tú ahora, lo que quieres. Bueno, yo cuando Dani me manda toda la información, yo realmente a Juan no lo conocía. Lo conocía mayormente porque era el vecino de mi madre. Entonces yo cuando digo, bueno, pues no te preocupes, yo hablo con él y a ver qué me cuenta. Sinceramente no me caí del banco de donde estábamos porque no daba crédito a lo que me estaba contando. Realmente él dice que no es un padre coraje, yo creo que sí es un padre coraje, porque no todo el mundo deja su vida atrás para irse a un país como es México a buscar a su hijo. Y él no sabía realmente si estaba o no estaba allí, pero él lo dejó todo por ir a ver si estaba allí su hijo. Tengo que agradecerle pues en cada momento que lo he llamado, lo he mandado un WhatsApp, hemos quedado, que haya sido tan amable en contarme todo lo que le sucedió en aquel momento. Contármelo a mí, que prácticamente no nos conocíamos de nada. Se lo tengo que agradecer, estaré eternamente agradecida de hacerme a partícipe de su historia. Realmente, cuando él me pasa el manuscrito, he tenido el placer de leerlo. Lo que me cuenta no tiene nada que ver cuando lees el libro, porque realmente te das cuenta del momento tan crítico que pasó en su vida. Yo ahora le quiero hacer también una pregunta que no sé si de verdad ha contado y ha plasmado en este libro todo lo que vivió en ese momento. Quizás él se guarde algo. No lo sé, ahora no lo dirá. Yo creo que mucha gente en ese momento pensó que era un inconsciente, que se iba, que estaba loco, pudieron pensar de todo. Pero yo creo que no, porque lo que hizo fue hacer un acto de amor incondicional hacia una persona, que era su hijo.
De este libro me he quedado con muchos detalles, pero uno era la fuerza que le transmitía su madre desde España para seguir adelante. Aunque su madre y su familia decían vente Juan, pero él decía que no, siguió con su empeño de ver y conseguir traerse a su hijo. Y la constancia esa de saber que se podía traer a su hijo para España, lo que hizo que no desfalleciera en el camino. Creo que esta historia nos puede ayudar a mucha gente a que aprendamos a lo que no debemos hacer cuando una pareja se separa. La pareja se separa, pero se tiene unos hijos, y esos hijos hay que hacerle la vida lo más fácil y llevadera posible, y que en esa transición no se den cuenta de lo que está sucediendo. Aunque al pequeño de Juan le cogió muy chiquitito, no creo que le quede ningún tipo de secuela, pero claro, el día de mañana su hijo le va a preguntar qué ocurrió. Y yo creo que debemos de cuando nos separamos las personas, tener un poco más de cuidado cuando hay hijos. Y nada, yo puedo seguir hablando porque la verdad que es que la historia me ha dejado impactada. Le decía el otro día a Merche, porque decía que ella conocía de primera mano, la conocía, y le dije que no, que él se leyera el libro porque le va a dejar todavía aún más sorprendida. Así que Juan, te voy a ceder la palabra, sin antes de eso te vuelvo a preguntar, ¿te has guardado algo en tu corazón que no hayas querido decir? Sí. Me lo figuraba. Cuando quieras puedes hablar. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Sí, la verdad es que estoy muy nervioso, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Yo hasta que no me he visto aquí sentado no me lo he creído. De poder estar aquí rodeado de mi familia, mis amigos, los amigos de Juan también, su familia también. También hay, no solamente yo, aquí sentados hay muchos protagonistas del libro. Está Antonio, está Carlos, ¿verdad? Y Fermín también, Fran también lo vivió conmigo, mis hermanos, todos. No sé, tiembla la boca que estoy muy... Tú tranquilo, no, estamos sí. en familia. Yo lo voy a intentar hacer lo más natural posible, pero es normal. Bueno. Y bueno, gracias a todos por venir, gracias a ustedes también estamos aquí, están viniendo aquí. No quiero decir nada del libro, pero... y no sé, a ver... Si tenía alguna pregunta que hacerle, se lo hacemos más fácil. Sí, bueno. Bueno, está también el alcalde aquí también, así que... muchas gracias también por asistir, y el concejal también, muchas gracias. La verdad que al llegar aquí yo no sabía que existía un ciclo de presentaciones de libros, ¿no? Y porque no suelo, la verdad que no suelo asistir, no sé, sí estoy pendiente por la prensa y todo, pero no suelo asistir a las presentaciones y tal, y no tenía ni idea. Y cuando vine aquí, pues Dani, la verdad que me trató muy bien desde el principio, María José también, me puso en contacto con María José, y la verdad que muy bien desde el principio. Y muchas gracias, la verdad, por dejarnos hacer la presentación y todo fuera del ciclo, porque eso es algo importante para mí también, ¿vale? También agradecer a Juana Mari, desde un principio pues ella, hemos tenido mucha confianza porque ella la conocí porque su hijo es alumno mío de taekwondo y ella también era alumna mía de gimnasia, así que pues ya teníamos una confianza, y también con la familia, con su marido, con su hijo y todo. Y bueno, desde ahí pues ella me dijo que era escritora, leí varias cosas de ella sin saber ella todavía lo que me había pasado. Y le pude, poquito a poco, le fui diciendo, pues yo tengo una historia y que me pasó esta cosa, que me pasó esto. Y me dijo, bueno, a ver si quedamos a tomar un café y me la cuenta más tranquilo, sin saber todavía lo que íbamos a hacer, que es el libro. Y bueno, desde febrero o marzo así, me estaba yo entrevistando, se lo estaba contando todo en profundidad, cosa que no he hecho hasta ahora, ni con mi familia, con mi mujer sí, porque era con la que más confianza tengo, obviamente. Pero tampoco es tan en profundidad como se la podía contar ella, tan al detalle. Y bueno, en el libro hay cosas que todavía nadie sabe, solamente ella y yo y quien se lo haya leído. Como por ejemplo lo del intento de asesinato, se queda todo el mundo, intento de asesinato. Sí, a ver, en México hay mucha inseguridad y hay muchos problemas allí, y pues sí lo sufrí en mi carne. Y bueno, con ella pues
cosa que no había hecho hasta ahora tampoco era atreverme a contar detalles, este tipo de cosas. Con ella he llorado, con ella pues, me ha servido de terapia también, porque necesitaba sacarlo también. Y yo creo que ya después de casi 10 años de la historia esta, pues era hora ya de contarlo y las cosas que no me había atrevido hasta ahora. Porque son cosas muy duras, son cosas muy íntimas. Pero bueno, yo creo que la historia merece la pena de contarla y también darle luz y darle una visibilidad a un tipo de casos que la gente no... Hoy en día está un poco de actualidad, pero hay muchísimos casos como el mío, que existen como el mío, que todavía después de 8 años, de 10 años, de 6 años, no sé, que no ven a sus hijos, no se los han llevado a otro país, no ven a sus hijos, no tienen contacto ninguno, no saben cómo estar, ni nada de eso. Entonces yo creo que con el libro pues podemos darle un poco de visibilidad y enfoque a estos tipos de casos, que hasta hoy se está dando muy poco enfoque. Y bueno, también gracias a Juan Emilio. Yo tampoco lo conocía mucho, yo lo conocía del Ateneo y de todo eso, pero nunca había entablado conversación con él y nada de esto. Y cuando me dijo Juan Amari, pues vamos a hablar con Juan Emilio y tal, para ver si él nos puede ayudar, y digo, pues encantado, que es Juan Emilio, que es como jugar primera división, esto es. Vale, y después nos hizo el prólogo, nos hizo la corrección profesional del libro, y la verdad que yo flipé y dije, bueno, contar con la ayuda de Juan Emilio y también de la editorial de CLE, que nos abrieron las puertas muy bien, pues la verdad que es de agradecer. Y bueno, no sé, ya me quedo aquí. Un pequeño resumen del libro, que la inmensa mayoría lo conocemos, ¿no? Pero así de... Que yo haga un resumen. No, que nos preguntaré que va, no... Bueno, sí, para quien no bueno, léelo, porque yo para leer. Que lo lea. Venga, es tuyo. No, yo no. Y léelo. No, léelo tú. No hace la autora, Este es el resumen del libro, que es lo que tú has pedido. Juan vive en los barrios. Conoce a Guadalupe por internet. Ella vive en México. Decide viajar para conocerla y se enamora. Pasados unos meses se casan en Mérida y regresan a España. Ella queda embarazada y desea que su hijo nazca en México. Vuelven a los barrios y la relación comienza a deteriorarse hasta que un día la joven le hace un pasaporte al niño sin permiso del padre y decide llevárselo del país. En ese momento Juan comienza una búsqueda sin un destino cierto, porque realmente no sabe dónde puede estar su hijo. Rastreando varias pistas que lo llevan hasta México, decide viajar con el firme propósito de no volver hasta que no lo encuentre. Pero durante el camino deberá pasar soledad, hambre, persecuciones y hasta un intento de asesinato. Cuando logra establecer contacto con su hijo y comienza a verlo, le comunican una noticia desde España. Su madre está muy enferma y debe regresar desesperado y sin saber si volverá a ver a su hijo. Juan, cuando ya tuviste aquí tu brazo, descríbenos qué sentiste. Bueno, decir primero, tardé 6 meses en encontrarlo. Cuando lo encontré no pude ni acercarme siquiera, porque era una situación que no podía dejar que ellos supieran de que yo estaba allí buscándolo. Entonces conseguí encontrarlo, pero no pude hacer nada, solamente aportar pruebas para la embajada, relaciones exteriores de México, para emprender otra acción judicial o así en México. Después de ese tiempo, tardé otro tiempo más en que actuara toda la justicia muy lenta en todos los países, aquí, no solamente aquí, en todos los países. Burocracia, todo eso. Bueno, pues vino desde México DF, me acuerdo de la capital de México, vino un grupo de unidad de la Policía Federal Especial de recuperación de menores. Llegaron allí a Mérida, se pusieron en contacto conmigo, recuperaron al niño y
después de otro tiempo más pude ir al centro donde... Porque allí es distinta la situación que aquí. Allí, mientras los padres se pelean, los niños queda a cargo del Estado, de donde se encuentran. En este caso era el Estado de Yucatán, allí en México. Y había un centro que se llama Caimedes, donde pusieron al niño mientras se solucionaba todo. Se solucionaba también otro tiempo largo. Y en este centro pues es donde yo pude ir. Tampoco me dejaron de abrazarlo la primera vez que lo vi, porque me pusieron detrás de un cristal, los psicólogos tenían que ver mi reacción, la reacción del niño, todo eso. Entonces, a ver, cuando ya me dejaron al día siguiente abrazarlo, poder verlo, el libro, vaya, que fue un momento, como digo, de los mejores que he podido vivir en mi vida. Uno fue cuando nació y otro cuando pude verlo. La verdad, no. La verdad que mucho trabajo que hizo él fue bastante, como un poquito policía, porque realmente el que llevaba la información de dónde estaba su hijo, cómo estaba su hijo, era él, porque prácticamente allí la policía moverse poco. Lo que pasa que afortunadamente cuando las cosas dicen que suceden por algo, y él tuvo la fortuna de que también se encontró muy buena gente en México que le abrieron sus puertas y le ayudaron, sobre todo también la cónsul. La cónsul le tendió una mano y ahí también recibió parte de mucha ayuda. Era la cónsul general de la Embajada de España, o sea, era algo muy importante para el país. O sea, ella es la encargada de todos los consulados de todo México, de los consulados de España, y también encargada general de la embajada. No al embajador, pero ella sí, la verdad que estuvo muy pendiente. A cualquier hora del día la podía yo llamar, me llamaba ella a mí, la verdad, cosa que nadie lo podía hacer, porque era la cónsul general, o sea, es muy importante. Y hasta entablé amistad con ella y todo, al final de todo. Y la verdad que por parte de la embajada me ayudaron bastante, la verdad que sí. También eran ellos también que me decían que volviera a España, que para ellos era un problema de que yo esté allí, porque la verdad es que es así. Cualquier extranjero que le pase algo en otro país es un problema para su país. Es así. Pero bueno. Importante. Sí. No, porque como cuando hablábamos, es verdad que es complicado porque él estaba a muchísimos kilómetros de su país, de su familia, y él aquí estarían todos con la preocupación cómo estaría su hijo o su hermano, y él allí, aparte de estar pasándolo muy mal, ya no solo porque no comía bien, dormía algunas veces, no dormía tampoco muy bien, era que ocultaba a toda su familia lo que le estaba realmente pasando. Y eso también fue un momento muy crítico y muy difícil, porque aunque tenías amigos allí, el no poder confiar en alguien y contarle todo lo que tú estabas pasando cercano a ti, tuvo que ser muy duro. Sí. Una cosa es lo que yo le decía a mi familia aquí y otra cosa es lo que yo vivía allí. Mi familia, me acuerdo de mi hermano Javi, me llamaba mucho, mi hermano Luis también, todo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, a ver, aquí, bien. Voy a ver fútbol, voy a ver el partido de béisbol, voy a ver, pero no era así, la verdad, porque yo no quería preocupar a nadie de aquí tampoco. La verdad que antes me dijiste, ¿cuál fue la pregunta? Que si te quedabas con cosas dentro. Sí, que no está en el libro, pues sí. Había muchísimos momentos de soledad, muchos momentos de querer dejarlo todo, de querer irme de ahí, pero tampoco venir a España. Muchos momentos, sí, la verdad. Es que era mucha incertidumbre la que estaban viviendo en ese momento. Sí. Pues sí. También hay que preguntarle a Juan, la que ha escrito el libro. Bueno, Lo primera mano. Yo
puedo transmitir estos momentos que tú me has dicho, pero no he podido transmitirlo como tú lo estás diciendo. Pero esa emoción que ellos están sintiendo yo la he sentido cuando he escrito. Y eso lo vais a ver en esas páginas. Porque yo he llorado también escribiendo el libro. Y leyéndolo. Por eso digo que si yo lloro escribiéndolo, pues vosotros vais a sentir esa emoción ahí. Porque es que es la que él me ha transmitido a mí. Pero vamos, por mucho que yo haya querido intentar en la vida, voy a poder contarlo como realmente ha sido. Pero bueno, lo que para él se queda ahí, bueno, ahí está. Pero aquí nos ha dado un casito de la historia. A preguntar. Es que yo no estaba, Juan, yo te lo he dicho, yo no estaba. No, la verdad que no te deja con más sabor de boca el tipo de lectura y cómo fluye la historia y todo, cómo juega con los tiempos también. Yo se lo decía a ella, digo, es mi historia y me engancho. Me lo he leído 2 veces el libro. A ver cómo acaba. Yo te decía que tú y yo sabemos cómo termina la historia, pero nosotros no podemos contarlo, entonces vosotros la mayoría sabéis el final, pero mucha gente no lo sabe. Entonces está esperando a ver cuántas veces en el CEPER hice una presentación también y me decían, ¿y cómo ha terminado yo? Yo no lo puedo decir. Vosotros lo sabéis, pero ellos no lo sabían, entonces van a leer con esa incertidumbre y esperando. Os digo que el que lo coja se lo lee como me lo hice yo, que yo creo que fueron unas 3 horas y media, por ahí me lo leí. Porque decía, anda, ya me voy por el capítulo 20. A ver cuánto era, bueno, voy a leerme unos poquitos más. Cuando llegaba al 26, me quedan 40 al 30. Y ya cuando llega al 30 digo, ya merece la pena de quedarse esta noche sin dormir un ratito más. Y la verdad que se lo comentaba el otro día a una amiga común, que por mucho que nos pongamos su piel, no tiene nada que ver. Lo que él pasó, vivió y bueno, y esa recompensa, nada más que lo puede describir él. Lo demás podemos transmitir, pero no podemos sentir lo mismo. Es que yo me he quedado con la imagen de este niño chiquitito y ya no lo puedo ver de otra manera. Me he quedado con un niño chiquitito. No, yo tampoco lo puedo ver de otra manera. Es mi niño sigo para toda la vida, claro. Yo creo que, a ver, quien sea padre o madre lo va a entender, eso es así. Que no daríamos por los hijos, ¿verdad? Eso es así. Y bueno, uno lo da todo por su hijo y hace este tipo de cosas. Quizás lo contábamos de esta manera también, porque yo soy madre y yo pensaba en mi hijo cuando lo quería. Claro. Y pensaba que me contaban las cosas de tu madre y yo tengo la mía también. Y entonces, por eso me transmitiste mucho, que es lo que he dicho. Nunca puedo estar en tu piel, pero... Voy a hacer un spoiler también. El título del libro en realidad lo ha escrito mi madre. Era una frase que me repetía mucho cuando me llamaba. Era así. No, que eso no es ningún spoiler. Bueno, no viene en el libro. Preguntarle, que tiene ahora ganas animado. ¿Menos preguntas? ¿Cómo te sentiste al escribir cuando empezaste a escribir? ¿Cuál era tu tipo de emoción? Pues al principio pues, me costó mucho, porque no era algo que yo me había sentado, nunca me había sentado con nadie a contarle toda la historia. La voy a contar por encima, así resumido. La voy a contar en 10 segundos. Pues vine, fue y tal. Pero eso no, sentarme con ella y explicarle todo y llorar con ella y llegar a casa, esto es mujer que lo puede decir, llegar a casa y quedarme sentado y pensar en las cosas, volver a revivirlo todo eso fue un poquito duro al principio. Luego ya cogimos carrerilla y las entrevistas pues al principio pues sí, eran duras, luego se hacían más o menos, era Juan y mi alumna, confianza ya después. Después ya cuando acabamos el borrador del libro empezamos a prestárselo a algunas personas para que lo leyeran, necesitábamos opinión, necesitábamos crítica también y nos ayudó mucho. Por ejemplo, mi tía Margari, está por ahí sentada, se lo leyó y nos dio un tip muy bueno de necesito de que los personajes los describáis más debajo
Y se lo conté a ella y me dijo, pues escríbeme a tal y tal. Se los describí más, y como a Carlos y Antonio, por ejemplo, y cómo son, qué pasó en ese momento, todo eso, y logró de enfocarlo tal y como es en realidad. Es así. Yo tengo una curiosidad. Yo me estoy imaginando tu viaje de vuelta. ¿Tú lo plasmas en el libro? Sí. Es que, fíjate, ya me interesan más que por eso. Es que ese sería inolvidable. ¿Quería que lo cuente? No quiero que lo cuente porque ya es que tengo ya... Bueno, os voy a contar solo una parte. Si no lo hubiera plasmado en el libro, sí. Voy a contar solamente una parte, que es Es que cuando... no sabía si eso era uno de los detalles que tú te podías haber guardado. Entonces, si no lo hubiera plasmado en el libro, sí me hubiese gustado que lo hubiera plasmado. Pero ahora mismo, si no me lo he guardado porque también lo veo importante. Esa parte era de alegría y era muy diferente a todo. Entonces no podía dejarlo ahí. Voy a contar nada más que la parte de cuando nos bajamos del avión en Madrid. Después me di cuenta, digo, parezco al Papa. Porque me bajé del avión y me puse de rodillas y toqué el suelo. Y el niño me miraba así. Y la gente también se está mirando a la gente. Y yo, ¿qué te pasa? Y me decía, nada, hijo, nada, España. Que... enhorabuena por ser un padre coraje. Que no son todas las mujeres madres coraje. Sí, señor. El mundo somos mujeres. Por eso Que queremos es muy escribir el libro importante también. y hay muchas cosas que no... Decir también que por desgracia hay muchísimos casos que a raíz del mío pues me estaba enterando y todo, que no logran recuperar a su hijo, y tampoco ni siquiera verlo, ni saber cómo está, ni nada. Hay un caso que estuve hablando con un hombre de una asociación, no me acuerdo cómo se llama, Asociación contra el Secuestro Internacional de Menores, algo así se llama, aquí en España, y el presidente de la asociación, estuve hablando con él, y tiene un caso igual que el mío, pero solo que el niño está en Perú, y me dijo, no, es que me han dicho que es un país que es imposible. A mí me dijeron que México también es imposible. En México, me dijeron varios países, México, Marruecos, países más así, más cerrados, más duros, que no están en el convenio de La Haya, que esa es otra historia, pues se hace muy difícil, se hace casi prácticamente imposible. Pero bueno, si le dije yo le estaba diciendo yo a este hombre que si persevera y si lucha por él y realmente lo quiere recuperar, pues como yo, pues es posible. No hay nada imposible en la vida, la verdad. Más una cosita, sin saber nada de la historia, ¿existe para ti una segunda parte después de lo ocurrido? Como, ¿qué le vas a contar a tu hijo o algo de eso? Yo siempre digo que segunda parte del libro creo que no va a haber. Pero sí, yo a mi hijo, él lo sabe, no toda la historia en profundidad, pero él sabe perfectamente todo lo que pasó. Pues él me estuvo preguntando y yo le estuve contando, yo no le puedo ocultar nada de nada. Hace poco se lo tuve que contar más en profundidad, porque nos pasó un caso que fui a renovar el DNI, aquí la policía, y vino un grupo de la UDES de Algeciras, de la línea, se presentó allí con nosotros. Uy, ¿qué pasa? Lo que tu hijo aparece en una lista de niños desaparecidos. ¿Qué? Y nos quedamos los dos y el niño se quedó así también. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Y entonces tuve ya que contarle, porque tuvimos que ir con el grupo a la comisaría y tuvimos que arreglar todo eso, llamé a mi abogado, bueno, y ya tuve que decirle por qué estaba en esta lista y todo eso. Y ya pues él ya es madurito y él ya entiende bien las cosas. Y entonces pues lo entendió y dijo que bueno, y después el libro, él ha visto el libro, me ha dicho que se lo quiere leer. Pues, cuando tú quieras leerlo, pues cuando te veas preparado, pues que se lo lea, no tengo ningún problema. Sí, tú lo sabes bien. Sí. Mire, yo desde aquí, buenas tardes. También yo he sido una de las privilegiadas de haber leído el borrador de Juan y de Juana María.
historia que me pasó como a María José, desde que empecé a las 9 de la noche a leerla. Y bueno, terminé de esto sin fregar ni nada, eran las 12:30 o la 1 cuando terminé, porque volvía para atrás y volvía para adelante. Y mi marido, ¿cuándo te vas a contar? Digo, espérate que ya me falta poco. Y desde aquí solamente, vamos, yo estoy deseando ya de que termine esto para comprar libros, pero desde aquí os recomiendo que verdaderamente el libro es, vamos, si he leído el borrador y me ha enganchado el libro, es que tiene que hacer la segunda parte, ¿no? No, la segunda parte, si tengo que decir algo de la segunda parte, es que ahora tengo una familia muy bonita, somos muy felices, tenemos 2 niños, viene el tercero. Así que después de la tormenta siempre llega acá. Así que no esperéis a la película para comprar el libro. ¿Sabes? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿A que la cara quiere un libro? Bueno, pues yo pondré el punto final. Decir eso, que no será la última presentación, ni mucho menos, que aquí empieza pues, un ciclo de presentaciones que iremos haciendo. Ya para después de las Navidades estaremos en el Centro Documental de Algeciras. Yo los invito también para que estén en el Ateneo. Y bueno, como yo les he explicado, pues cada sitio que presentemos libros tiene su público. Y aunque se presente en la misma ciudad como Algeciras, no es el mismo público el que va al Ateneo, que va a la Cultura, que va al Centro Documental. Y yo creo que ahora la misión nuestra, tanto de los autores como mía con la editorial, es que esta historia se conozca lo más posible y que se vendan muchos libros y que llegue a muchos hogares, muchos sitios, y que esta historia pues sirva para que no pase más. Así que ya pues cuando queráis paséis por aquí y ya los autores firmarán ejemplares de los libros. Muchas gracias.